¿Sabes ese nombre que resuena en las historias de antaño? Pues sí, el de Eliseo es uno de ellos. Era un hombre común que, con la ayuda de Dios, se convirtió en uno de los profetas más increíbles de Israel. Su trayectoria nos muestra que cosas grandiosas pueden surgir de comienzos muy simples. A veces, cuando miramos nuestra vida diaria, podemos sentir que no somos especiales o que no tenemos un gran propósito. Pero la historia de Eliseo prueba que cualquier persona puede hacer cosas extraordinarias cuando es utilizada por Dios. ¿Alguna vez has pensado en cómo Dios puede usar a personas normales para hacer cosas increíbles? La historia de Eliseo es la prueba de esto. Nos enseña que, en las manos de Dios, incluso lo que parece común puede convertirse en algo maravilloso. Así que prepárate para sumergirte en una aventura que te hará reflexionar y fortalecerá tu fe. Pero, calma. Esta no es solo la historia de un hombre. Es una invitación para que descubras cuánto Dios cree en ti, incluso si no te das cuenta. Antes de ser famoso, Eliseo era solo un joven que trabajaba en los campos de su padre. Imagina la escena. Estaba allí, arando la tierra bajo el sol caliente, completamente ajeno al destino increíble que le esperaba. En un día soleado, mientras trabajaba, sucedió algo sorprendente. El profeta Elías, que estaba huyendo de la reina Jezabel porque ella estaba muy enojada con él, vio a Eliseo y hizo algo muy especial, le lanzó su capa sobre los hombros. Pero esa capa no era solo una prenda cualquiera, era un símbolo de poder y un llamado de Dios. Cuando Eliseo recibió esa capa, sintió que estaba recibiendo una misión muy importante y que su vida iba a cambiar. En ese momento, Eliseo se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se emocionó tanto que corrió detrás de Elías, lleno de preguntas en la cabeza. «Déjame despedirme de mis padres y luego iré contigo», pidió, mostrando que respetaba a su familia y, al mismo tiempo, estaba listo para abrazar lo que Dios tenía preparado para él. La respuesta de Elías fue un poco enigmática, pero llena de significado. «Vuelve. ¿Qué hice yo contigo?». Esto dejó a Eliseo curioso, pero también lleno de ganas de descubrir lo que vendría. Sabía que la capa representaba algo grandioso y la idea de convertirse en un profeta como Elías lo emocionaba. Después de despedirse de sus padres, Eliseo decidió seguir a Elías a donde él fuera. Juntos, vivieron muchas aventuras y realizaron milagros. Eliseo aprendió a escuchar la voz de Dios y a usar el poder que se le había dado. Sanó a enfermos, trajo esperanza a los desanimados e incluso hizo cosas que parecían imposibles, como resucitar personas. Cada milagro que realizaba mostraba que Dios estaba con él, e inspiraba a muchas otras personas. La historia de Eliseo nos enseña que, incluso si comienzas de una manera simple, puedes hacer grandes cosas si tienes fe y sigues el llamado de Dios. Así que recuerda, nunca subestimes tu potencial. También puedes ser utilizado para hacer la diferencia en el mundo que te rodea. Solo tienes que abrir tu corazón y estar dispuesto a seguir el camino que Dios ha preparado para ti. Era un momento de decisión muy importante para Eliseo. Tenía que pensar bien si estaba preparado para dejar todo atrás y seguir el camino del profeta. ¿Y sabes qué hizo? Sin dudarlo, Eliseo tomó una decisión que se volvió famosa a lo largo de los años. Volvió no para hablar con Dios, sino para mostrar que estaba realmente listo. Eliseo tomó una pareja de bueyes que usaba para arar la tierra e hizo algo increíble. Sacrificó a los bueyes y usó la madera del arado para hacer una fogata, cocinando la carne y distribuyéndola al pueblo. Eso no era solo una cena, era una despedida simbólica de su antigua vida y un compromiso firme con su nuevo llamado. A partir de ese día, Eliseo se convirtió en el fiel ayudante de Elías, aprendiendo todo sobre ser profeta y absorbiendo la sabiduría que venía de él. Los años siguientes estuvieron llenos de aprendizaje intenso. Eliseo observaba cada palabra y acción de su maestro con atención. Con el tiempo, el lazo entre los dos se fortalecía, y Eliseo comenzó a entender la gran responsabilidad que se avecinaba. Vio de cerca los milagros que Elías realizaba, como cuando el profeta enfrentó a reyes y falsos profetas. Así, Eliseo aprendió a confiar plenamente en las promesas de Dios. Un día, Elías se dio cuenta de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En 2 Reyes, vemos a los 2 profetas embarcando en una última jornada juntos. Era como si Elías estuviera poniendo a prueba la determinación de Eliseo, dándole varias oportunidades de quedarse atrás. «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel», dijo Elías. Pero Eliseo, firme y decidido, respondió: «Vive el Señor y vives tú. No te dejaré». Esta escena se repitió en Jericó y nuevamente a la orilla del río Jordán,
con Eliseo reafirmando siempre su compromiso de no abandonar a su maestro. Finalmente, a las orillas del Jordán, Elías hizo una pregunta sorprendente a su fiel discípulo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea llevado. Y Eliseo, con valentía y humildad, pidió: quiero una porción doble de tu espíritu. Era un pedido audaz, y algunos podrían considerarlo incluso presumido, pero Elías vio que Eliseo tenía un verdadero corazón de sucesor. El viejo profeta respondió: has pedido algo difícil. Pero si me ves cuando sea llevado, así será para ti, si no, no será. Y entonces, sucedió algo increíble. Mientras caminaban y conversaban, de repente, una carruaje de fuego y caballos de fuego separaron a los dos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo quedó sorprendido y transformado al presenciar este milagro. Exclamó: Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes. Sus palabras mostraban que estaba triste por la partida de su maestro, pero también reconocía el poder divino que acababa de ver. Cuando el polvo se asentó y el brillo celestial desapareció, Eliseo se encontró solo, pero no abandonado. El manto de Elías cayó al suelo, simbolizando la transferencia de poder y autoridad. Eliseo no dudó. Tomó el manto, volvió hasta el río Jordán y, con mucha fe, golpeó las aguas, listo para comenzar su propia jornada como profeta. Eliseo estaba a punto de hacer algo increíble. Recordaba a Elías, quien había realizado muchos milagros, y ahora era su turno. Miró las aguas del río y preguntó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y, como un verdadero milagro, las aguas se separaron, permitiendo que Eliseo cruzara en terreno seco. Esto no solo fue una prueba de que Dios estaba con él, sino también una señal para todos los que estaban mirando, especialmente para los hijos de los profetas que estaban lejos. Se dieron cuenta de que Eliseo había recibido el poder de Dios y se inclinaron ante él, mostrando respeto. Pero, incluso en ese momento de victoria, Eliseo demostró que tenía un corazón bondadoso y paciente. Los hijos de los profetas estaban preocupados e insistieron en buscar a Elías, pensando que el Espíritu del Señor lo había llevado a algún lugar. Eliseo, sabiendo que no encontrarían a Elías, permitió que 50 hombres fueran a buscarlo durante 3 días. Fue amable, incluso sabiendo que la búsqueda sería en vano. Así comenzó la jornada de Eliseo como el profeta principal de Israel. Con el manto de Elías sobre sus hombros y una porción doble de su espíritu, estaba preparado para enfrentar los desafíos que venían por delante. El joven agricultor ahora era el portavoz de Dios, listo para llevar el mensaje del Señor a los reyes y naciones, realizando milagros y guiando al pueblo de Israel en tiempos difíciles. La primera parada de Eliseo fue en Jericó, una ciudad antigua con una historia llena de desafíos. A pesar de su belleza, Jericó tenía un gran problema que afectaba la vida de todos sus habitantes. Los hombres de la ciudad, al darse cuenta de la autoridad espiritual de Eliseo, se acercaron a él con un pedido urgente. Mira, Eliseo, esta ciudad es bonita, pero el agua es mala y la tierra no produce nada. Este era un problema serio que afectaba la salud de las personas y la agricultura. Movido por la compasión y guiado por Dios, Eliseo decidió hacer algo simple, pero muy poderoso. Pidió que le trajeran un tazón nuevo con sal. Cuando se lo trajeron, Eliseo fue a la fuente de las aguas y echó la sal allí, proclamando: así dice el Señor, he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad en ellas. ¿Y adivina qué? Las aguas fueron sanadas y siguen así hasta hoy. Este milagro no fue solo una demostración del poder de Dios, sino también una señal de que Eliseo estaba allí para sanar y restaurar al pueblo de Israel. Después de este evento en Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. En el camino, ocurrió algo que mostró lo serio que era su llamado. Mientras subía por el camino, un grupo de jóvenes salió de la ciudad y comenzó a burlarse de él. Gritaron: calvo! ¡Sube, calvo! Eso no era justo. La burla no era solo una broma, mostraba que no respetaban lo que Dios estaba haciendo a través de Eliseo. Cuando los chicos empezaron a burlarse de Eliseo, no era solo una broma. Estaban mostrando falta de respeto por la autoridad que Eliseo tenía como profeta de Dios. Y la respuesta de Eliseo fue rápida y seria. Se dio la vuelta hacia ellos y, en nombre del Señor, lanzó una maldición. Entonces, ¿adivina qué pasó? 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 chicos. Vaya. Esto sirve como un recordatorio importante de que debemos respetar a los siervos de Dios y las consecuencias de desobedecerlos. Pronto,
Eliseo se encontró en situaciones que requerían no solo poder espiritual, sino también mucha sabiduría. Una de esas situaciones ocurrió cuando los reyes de Israel, Judá y Edom se unieron para luchar contra Moab. Pero estaban enfrentando un gran problema: no había agua, y eso amenazaba a todo el ejército. El rey ignoró el consejo de Eliseo, pero el rey Josafat, de Judá, dijo: ¿No tenemos un profeta del Señor aquí para que nos ayude? Uno de los sirvientes del rey de Israel respondió: Sí, aquí está Eliseo, hijo de Safate, que ayudaba a Elías. Josafat sabía que la palabra de Dios estaba con Eliseo. A pesar de conocer la difícil situación y la idolatría del rey de Israel, Eliseo decidió ayudar, especialmente por el bien de Josafat, que era un buen rey. Pidió que trajeran un músico para tocar, y mientras la música sonaba, Eliseo se conectó con Dios. Entonces, dio una profecía sorprendente: no solo traería agua, sino que también prometió victoria sobre los moabitas. Él dijo: Así dice el Señor, caben zanjas en este valle, porque no verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua para que ustedes, su ganado y sus animales puedan beber. Y esto no es nada para Dios. También entregará a los moabitas en sus manos. A la mañana siguiente, exactamente como Eliseo había prometido, el agua comenzó a fluir de la dirección de Edom y llenó el valle. Este milagro no solo salvó a los soldados de la sed, sino que también llevó a la victoria sobre los moabitas. Ellos vieron el agua brillar al sol y pensaron que era sangre, así que corrieron hacia lo que creían que era un campamento, pero se llevaron una sorpresa. Mientras la fama de Eliseo crecía, muchas personas comenzaron a buscar su ayuda. Una de las historias más emocionantes de esa época es sobre una viuda que estaba muy desesperada. Su marido había muerto y ella fue hasta Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, está muerto, y tú sabes que él temía al Señor. Ahora, el acreedor viene para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. La situación de ella era muy preocupante. Sin dinero para pagar las deudas, temía que sus hijos fueran apresados. Eliseo, lleno de compasión, le preguntó a la mujer: ¿Qué tienes en casa? Ella respondió: Solo tengo una botija de aceite. Entonces, Eliseo le dio una instrucción especial: pide prestados vasos vacíos de todos tus vecinos. No pidas pocos. Y cuando entres, cierra la puerta y comienza a derramar el aceite en los vasos. ¿Y qué pasó después? Un milagro increíble. La pequeña cantidad de aceite que la viuda tenía comenzó a fluir y llenó vaso tras vaso hasta que todos estaban llenos. Luego, Eliseo le dijo a la mujer que vendiera el aceite, pagara sus deudas y viviera con lo que sobrara con sus hijos. Este milagro mostró que Dios puede hacer mucho con lo poco que tenemos, cuidando de quienes necesitan. La fama de Eliseo continuó creciendo, y su ministerio lo llevó a una ciudad llamada Sunem, donde una mujer muy especial lo recibió en su casa. Ella reconoció a Eliseo como un hombre de Dios, junto con su marido, preparó una habitación especial para que él se quedara siempre que pasara por allí. Para agradecer esta hospitalidad, Eliseo quería devolver la gentileza. Cuando descubrió que la mujer no tenía hijos y su marido era anciano, hizo una promesa sorprendente: en esta época del año que viene, tendrás un hijo. La mujer se asustó y dijo: No, mi señor. No mientas para mí. Pero la promesa de Eliseo se cumplió y la mujer sunamita dio a luz un hijo en el momento adecuado. Años después, algo triste sucedió. El niño se enfermó de repente y murió. Desesperada, la mujer corrió hasta Eliseo en el monte Carmelo. Él se dio cuenta de que la situación era urgente y envió a su siervo Gehazi al frente con su báculo, pidiéndole que lo pusiera en la cara del niño. Pero la mujer insistió en que Eliseo fuera personalmente. Tenía fe en que solo él podría devolver a su hijo a la vida. Cuando Eliseo llegó a casa, encontró al niño muerto en la cama. Se sintió muy conmovido, pero sabía que necesitaba orar. Entonces, entró, cerró la puerta y comenzó a orar al Señor. ¿Y qué sucedió? Dios abrió los ojos del niño y volvió a la vida. Este milagro no solo mostró el poder de Dios a través de Eliseo, sino que también fortaleció la fe de la mujer sunamita y de todos los que oyeron sobre esto. Este evento fue una señal clara de que el Dios de Israel era el Señor de la vida y de la muerte. El ministerio de Eliseo continuó impactando vidas de maneras increíbles. Un día, mientras estaba en Gilgal con los hijos de los profetas durante una época de hambre, ocurrió algo muy extraño. Alguien recogió una hierba venenosa y la puso en el guiso que se estaba preparando. Cuando sirvieron el guiso, los hombres comenzaron a gritar: «Oh hombre de Dios, hay veneno en la olla», no podían comer más. Pero Eliseo,
que era un hombre de Dios, mostró el poder de Dios para traer sanidad y restauración. Con un simple gesto y una palabra de fe, neutralizó el veneno. Pidió que trajeran harina, la echó en la olla y dijo, ahora sírvanlo al pueblo para que coman. Y, ¿adivina qué? No había nada malo en el guiso. Este milagro no solo salvó a los hombres de enfermarse, sino que también mostró cómo Dios puede transformar situaciones peligrosas en algo bueno, usando cosas simples para hacer grandes maravillas. El capítulo 4 de 2 Reyes termina con otro milagro de multiplicación. Esta vez, un hombre de Baal Salisa trajo a Eliseo 20 panes de cebada y algunas espigas de granos frescos. Eliseo quería que esos panes se distribuyeran entre 100 hombres. Pero su siervo se preocupó y dijo, ¿cómo puedo poner esto delante de 100 hombres? Eliseo, sin embargo, respondió, denle al pueblo para que coma, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y así fue, comieron y aún sobró, exactamente como Eliseo había dicho. Este milagro no solo alimentó a los hambrientos, sino que también anticipó la multiplicación de los panes que Jesús haría muchos años después, mostrando cómo el poder y la compasión de Dios continúan a través de las generaciones. La fama de Eliseo como un hombre de Dios se extendió, y personas de todas partes comenzaron a buscarlo, incluso figuras importantes de otras naciones. Uno de los casos más notables fue el de Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. Naamán era un gran hombre, honrado y respetado, porque Dios había liberado a Siria a través de él. Pero había un problema, era leproso, y la lepra era una enfermedad muy temida. La historia de cómo Naamán llegó a Eliseo está llena de esperanza. Una joven israelí, que había sido capturada en uno de los ataques sirios y se convirtió en esclava en la casa de Naamán, escuchó hablar de un profeta en Israel que podría curar a su maestro. Motivado por la esperanza, Naamán partió hacia Israel con una carta del rey de Siria y muchos regalos. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, sucedió algo sorprendente, el profeta ni siquiera salió a saludarlo. En lugar de eso, envió a un mensajero con una instrucción sencilla, ve y lávate 7 veces en el río Jordán para que te purifiques, y quedarás limpio. Esta respuesta dejó a Naamán muy enojado. Esperaba un tratamiento más especial y un gesto más dramático del profeta. Pero, afortunadamente, los siervos de Naamán intervinieron y lo convencieron de seguir las instrucciones de Eliseo. Los sirvientes de Naamán comenzaron a discutir con él. Le dijeron, si el profeta te hubiera pedido algo grandioso, lo habrías hecho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer lo que él pidió y lavarte para quedar limpio? Naamán finalmente escuchó sus consejos y decidió sumergirse 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué pasó después? Increíble. Según 2 Reyes 5 y 14 dice, entonces, descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, de acuerdo con la palabra del hombre de Dios, y su piel volvió a ser como la de un niño. Quedó limpio. Este milagro no solo curó a Naamán físicamente, sino que también transformó su corazón. Él declaró su fe en el Dios de Israel, diciendo, ahora sé que no hay otro Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Naamán quería agradecer a Eliseo y le ofreció regalos, pero el profeta fue firme y dijo que la gracia de Dios no se puede comprar. Sin embargo, Gehazi, el siervo de Eliseo, se dejó llevar por la avaricia y engañó a Naamán para quedarse con algunas riquezas para sí mismo. Eliseo, al saber lo que Gehazi había hecho a través de una revelación divina, lo confrontó y pronunció un juicio severo. Dijo que la lepra de Naamán se aferraría a Gehazi y a su familia para siempre. Así, Gehazi salió de la presencia de Eliseo, leproso y con la piel blanca como la nieve. Este incidente nos recuerda la importancia de la honestidad y las serias consecuencias de la avaricia y el engaño. En otra ocasión, mientras los hijos de los profetas estaban construyendo una casa más grande, ocurrió algo curioso. Uno de los jóvenes estaba cortando una viga cuando su hacha cayó al agua. Se desesperó y dijo, ¡ay, maestro! Era prestado. Perder un hacha prestada era un gran problema, especialmente para alguien pobre. Entonces, Eliseo, movido por la compasión, realizó otro milagro. Le preguntó al joven, ¿dónde cayó el hacha? El joven mostró el lugar, y Eliseo cortó un trozo de madera y lo lanzó al agua. ¿Y adivina qué? El hierro comenzó a flotar. Eliseo dijo, tómalo para ti. El joven extendió la mano y recogió el hacha. Este milagro, que puede parecer pequeño en comparación con otros, muestra cómo Dios se preocupa por las pequeñas preocupaciones diarias de su gente y está dispuesto a ayudar incluso en las situaciones más simples. Pronto,
el ministerio de Eliseo lo involucró en cuestiones muy importantes, incluso entre naciones. Durante un tiempo de conflicto entre Israel y Siria, Eliseo alertó repetidamente al rey de Israel sobre las emboscadas que los sirios estaban planeando. En 2 Reyes 6, 9-10, dice que el hombre de Dios envió al rey de Israel, diciendo: «Cuidado para no pasar por este lugar, porque los sirios están allí». El rey de Israel siguió el aviso de Eliseo y se salvó, no solo una vez, sino varias veces. Estas intervenciones frustraron al rey de Siria, quien comenzó a sospechar que había un traidor entre sus propios soldados. Cuando descubrió que era Eliseo quien estaba revelando sus planes, se irritó aún más. El rey de Siria hizo planes para capturar al profeta Eliseo y envió un gran ejército a la ciudad de Dotán. La escena que siguió fue emocionante. Cuando el siervo de Eliseo vio al ejército sirio rodeando la ciudad, se asustó mucho. Eliseo, al darse cuenta del miedo del joven, oró: «Señor, por favor, abre los ojos de él para que pueda ver». Y, de repente, los ojos del joven se abrieron. Vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto mostró que Dios estaba protegiendo a Eliseo, incluso en momentos difíciles. Después de eso, Eliseo oró nuevamente, pidiendo que Dios dejara a los soldados sirios ciegos, y Dios lo atendió. Luego, el profeta guió a ese ejército ciego directamente a Samaria, la capital de Israel. Cuando el rey de Israel vio a los sirios capturados, se emocionó y pensó en matarlos. Pero Eliseo le dijo: «No hagas eso. No vas a herir a aquellos que has capturado con tu espada y arco. Dales pan y agua para que coman y beban, y luego mándalos de regreso a su señor». El rey hizo exactamente eso y preparó una gran comida para ellos. Cuando comieron y bebieron, Eliseo los dejó ir. Este acto de bondad tuvo un impacto muy grande, y, como dicen las Escrituras, los sirios nunca más atacaron a Israel. Pero la paz no duró para siempre. Algún tiempo después, el rey de Siria, Ben-Hadad, sitió Samaria, causando una gran hambre en la ciudad. La situación se volvió tan desesperada que las personas comenzaron a hacer cosas horribles para sobrevivir. En ese momento crítico, Eliseo hizo una profecía sorprendente. Dijo: «Escuchen la palabra del Señor. Mañana, a esta hora, una medida de harina se venderá por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo, aquí en la puerta de Samaria». Un oficial del rey se mostró escéptico y respondió: «Eso es imposible, con la situación que estamos viviendo». Eliseo le dio entonces una advertencia: «Verás esto con tus propios ojos, pero no comerás». El cumplimiento de esta profecía llegó de una manera inesperada. 4 leprosos, que estaban muriendo de hambre, decidieron rendirse a los sirios. Para su sorpresa, encontraron el campamento sirio completamente vacío. El Señor hizo que los sirios escucharan el sonido de carros y caballos, como si un gran ejército se acercara. Con miedo, pensaron que el rey de Israel había contratado a otros reyes para atacarlos, así que huyeron en la oscuridad de la noche. Después de saciarse de comida y esconder algunos tesoros, los leprosos decidieron contar la novedad a la ciudad. La gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento sirio, haciendo que los precios de los alimentos cayeran drásticamente, exactamente como Eliseo había profetizado. El oficial que dudó de la profecía fue pisoteado hasta la muerte en la puerta de la ciudad, cumpliendo la advertencia del profeta. Estos eventos mostraron aún más que Eliseo era un verdadero profeta de Dios, capaz de realizar milagros e influir en la historia. Mientras el ministerio de Eliseo continuaba, su influencia se extendía más allá de las fronteras de Israel. En una ocasión notable, fue hasta Damasco, la capital de Siria, donde el rey Ben-Hadad estaba enfermo. Al enterarse de que Eliseo estaba llegando, el rey envió a su sirviente Hazael para preguntarle al profeta sobre su enfermedad. Eliseo, a través de una revelación divina, vio no solo lo que iba a suceder con el rey, sino también un futuro sombrío que Hazael traería para Israel. Cuando Hazael llegó, Eliseo lo miró fijamente hasta que Hazael se sintió avergonzado y comenzó a llorar. Hazael preguntó: «¿Por qué lloras, mi señor?». Eliseo respondió: «Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel». Hazael se sorprendió y dijo: «Pero yo soy solo un siervo. ¿Qué puedo hacer de tan grande?». Eliseo entonces reveló: «El Señor me mostró que serás rey de Siria», y eso realmente sucedió. Hazael asesinó al rey Ben-Hadad y tomó el trono, trayendo opresión a Israel. El ministerio de Eliseo, lleno de milagros impresionantes y profecías dramáticas, también se caracterizaba por su profunda comprensión de los caminos de Dios y su compromiso con la verdad.
A través de él, Dios continuó hablando a su pueblo, pidiendo arrepentimiento y fidelidad, incluso en tiempos difíciles. Una de las primeras experiencias significativas de Eliseo ocurrió durante el reinado de Jorao, hijo de Acab en Israel. Aunque Jorao había eliminado la columna de Baal que su padre había hecho, aún mantenía los pecados de Jeroboam, que adoraban terneros de oro en Betel y Dan. Durante este tiempo, Eliseo continuó desempeñando su papel como profeta, ofreciendo consejos y, a veces, reprendiendo a los líderes de Israel. La influencia de Eliseo se extendió hasta Siria, como vimos en un episodio especial. Envió a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú como el nuevo rey de Israel, cumpliendo una profecía de Elías sobre el fin de la dinastía de Acab. En 2 Reyes 9 y 13, leemos que Eliseo le dijo al joven profeta: «Átate la cintura, toma esta frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, encuentra a Jehú, hijo de Josafá, y llévalo a un lugar reservado. Derrama el aceite sobre su cabeza y dile: así dice el Señor, yo te unjo rey sobre Israel». Esta unción de Jehú dio inicio a una serie de eventos que resultaron en la caída de la casa de Acab y en la eliminación de la adoración a Baal en Israel. Jehú estaba muy dedicado a erradicar la adoración a Baal, pero aún no se deshizo completamente de los pecados de Jeroboam. Esto muestra un patrón en la historia de Israel. Incluso los reyes que intentaban hacer reformas a menudo no obedecían completamente a Dios. Durante el reinado de Joás, también conocido como Jehoás, Eliseo tuvo un papel importante en los últimos días de su vida. Cuando Eliseo estaba en su lecho de muerte, el rey Joás lo visitó, mostrando respeto por el profeta que estaba muriendo. Y en 2 Reyes 13:1, leemos sobre esta visita. Eliseo estaba muy enfermo, y la enfermedad era tan grave que estaba a punto de morir. El rey Joás de Israel fue hasta él, triste, y lloró, diciendo: Padre mío, los carros de Israel y sus caballeros. Estas palabras mostraban cuánto Joás reconocía a Eliseo como un protector importante para el pueblo de Israel. En este último encuentro, Eliseo le dio un mensaje especial a Joás sobre las futuras victorias de Israel contra Siria. Le dijo al rey: toma un arco. Joás hizo eso. Luego, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana hacia el este. Joás abrió la ventana, y Eliseo dijo: dispara. Joás disparó la flecha y Eliseo declaró: esta es la flecha de la victoria del Señor contra los sirios. Vas a derrotarlos hasta que no quede ninguno. Después, Eliseo le pidió a Joás que tomara más flechas y las golpeara en el suelo. Joás golpeó 3 veces y se detuvo. Eliseo se irritó y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Siria por completo. Ahora solo vencerás 3 veces. Esto nos muestra cómo las acciones de los líderes, guiadas por Dios, tienen un gran impacto en el futuro del país. La respuesta de Joás fue incompleta, y eso limitó sus victorias. Incluso después de su muerte, la influencia de Eliseo continuó. Un evento increíble sucedió cuando, durante una invasión moabita, un cuerpo fue arrojado rápidamente en la tumba de Eliseo. Según 2 Reyes 1 y 21, dice que, tan pronto como el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Este milagro mostró el poder que Eliseo tenía, incluso después de su muerte, y era una señal para Israel de que Dios aún estaba activo. La influencia de Eliseo también se extendía más allá de Israel. Tuvo una visión sobre Hazael, el sirio, prediciendo que él se convertiría en rey y traería problemas para Israel. Durante su ministerio, Eliseo mantuvo una escuela de profetas, siguiendo la tradición de Elías. Estos hijos de los profetas fueron muy importantes para preservar y difundir la palabra de Dios en un tiempo en que muchos se alejaban de él. Eliseo no dudaba en desafiar a los reyes de Israel cuando se apartaban de Dios, pero también les ofrecía orientación y aliento cuando buscaban al Señor. Un ejemplo notable de esto ocurrió en 2 Reyes 3, cuando Eliseo fue consultado para ayudar al rey. Durante una gran campaña contra Moab, los reyes de Israel, Judá y Edom pidieron ayuda a Eliseo. Al principio, Eliseo estaba reacio a ayudar, especialmente porque el rey Jorao adoraba ídolos. Pero, como respetaba al rey Josafá, que era un buen rey de Judá, Eliseo decidió profetizar que tendrían victoria. Esta situación muestra cómo Eliseo navegaba por las complicadas cuestiones políticas de su tiempo. Sabía que necesitaba confrontar el pecado, pero también quería guiar a los líderes a volver a Dios. Eliseo se preocupaba mucho por la adoración a ídolos en Israel. Aunque no tenemos muchos detalles sobre sus sermones contra la adoración a Baal y a los becerros de oro,
podemos ver que su influencia era importante, especialmente durante el reinado de Jehú. La lucha contra la idolatría era mucho más que una cuestión religiosa, era esencial para la identidad y el futuro de Israel como nación. Eliseo entendía que ser fiel a Dios estaba directamente relacionado con el bienestar de las personas. Además de ser consejero de los reyes, a menudo ayudaba a los pobres y oprimidos. Por ejemplo, multiplicó el aceite de una viuda y hasta resucitó al hijo de una mujer llamada Sunamita. Estos milagros muestran cómo le importaba la vida de las personas comunes, no solo los asuntos del Estado. Eliseo era una voz de Dios tanto en los palacios de los reyes como en las calles, recordando siempre a todos que la justicia y la misericordia de Dios son importantes en todas las áreas de la vida. Cuando el ministerio de Eliseo llegó a su fin, había sido testigo e influido en muchos años de la historia de Israel. Vio reyes subir y caer y enfrentó amenazas de dentro y fuera del pueblo de Dios, siempre señalando a Israel de regreso al Señor. Su última profecía para Joás sobre las victorias limitadas de Israel contra Siria resume bien su ministerio. Muestra tanto el poder de Dios para liberar a su pueblo como las consecuencias de no obedecer completamente a él. El legado de Eliseo como profeta y consejero continuó impactando a Israel mucho después de su muerte. Sus profecías y acciones fueron recordadas y registradas, convirtiéndose en parte de la historia sagrada que moldeó la identidad del pueblo de Dios. En tiempos de inestabilidad política y espiritual, Eliseo fue como una luz de fidelidad y un instrumento de ayuda divina. Su vida y ministerio nos enseñan que, incluso en tiempos difíciles, Dios no abandona a su pueblo, sino que sigue hablando y actuando a través de aquellos que permanecen fieles a él. La influencia de Eliseo en la política y espiritualidad de Israel fue enorme. Eliseo era un profeta increíble. No solo ayudaba a los reyes y enfrentaba la adoración a ídolos, sino que también cuidaba de una nueva generación de profetas. Esto garantizó que la palabra de Dios siguiera siendo compartida incluso después de que él partiera. El ministerio de Eliseo nos muestra cómo Dios siempre está involucrado en nuestras vidas y la importancia de tener líderes espirituales que son fieles a su propósito, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos, podemos explorar las ricas lecciones que la Biblia tiene para enseñarnos y cómo podemos aplicarlas en nuestro día a día. Aquí, contaremos las historias de la Biblia y conoceremos mejor este libro tan especial.